Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del episodio Blood Flowers. Miremos nuestro vídeo hasta el final para conocer todos los detalles. Tariq está muy enojado. Les dice a sus hombres por teléfono que deberíamos haber encontrado a Murat antes que a Baran. Mientras tanto, Acer llega a Tark. Dice que Baran y Dylan están muy felices. Dice que esta felicidad no es una buena señal. Tariq sé por qué están felices. Dice que es una situación más grave que la cuestión de los niños. Afuera, Baran y Dylan no pueden contenerse. Baran llama a Akif. Dice que supimos que Abdo decía la verdad. Akif, mantengamos la calma. Después de todo, Abdo murió. Dice que debemos asegurarnos de que todo esté correcto. Baran dice que quiero que nuestra esperanza se haga realidad esta vez. Hablan con Acer Tark sobre el peligro que se avecina. Acer dice que algo deben haber aprendido. Si tan solo hubieran encontrado a Tariq. Dice que Baran ahora ha causado estragos. Acer llega a Dylan. Acer se disculpa con Dylan. Las madres de Dylan lo saben. Dice que siente todo desde el corazón. Si tú también eres madre, debes saberlo. Baran y Akif acuerdan actuar juntos. Pregunta sobre por qué cambió la feliz infancia de Berfin. Cuestiona su cambio de vida al mirar la foto. Estaba bastante molesto. Akif nota la tristeza de Berfin. Se pregunta si pasó algo. Quiere ir con él. Pero no puede alcanzarlo. Baran entra a la habitación de Miran. Empieza a hablar mirando la foto de su hijo. Por primera vez entré en la habitación con esperanza. Dice que pronto sabremos su destino. Durante esta conversación, Dylan también escucha desde la puerta. Dylan, la esperanza no es algo malo. Dice reprimiendo sus sentimientos. Baran todavía intenta ser cauteloso. Dylan dice que estaremos juntos pronto. Baran dice que ¿no tienes miedo en absoluto? Dylan, lo compensaremos. Dice que daremos vida a lo que no pudimos mantener vivo. Acer lleva a Hassan al jardín. Le dice que te saqué a tomar aire para hacer infeliz a tu sobrino. Dylan y Baran conversan en la cocina. Dylan se enoja mucho cuando ve a Hassan en el jardín. Hassan. ¿Qué está haciendo aquí? Él dice. Baran dice que ha estado en la mansión por un tiempo. Esto es lo que Acer llama matar dos pájaros de un tiro. Tark llega a Ismet. Él pregunta, ¿qué le dijiste a Abdo? Dime que le dijiste a Tariq Abdo. Dice que es solo cuestión de tiempo antes de que Baran te alcance. Ismet le confiesa a Tark que le contó todo a Abdo. Ismet dice que nadie más lo sabía. Tark dice que si alguien más lo sabe, ni siquiera tu hermano podrá salvarte de mí. Dylan prepara algo de comer. Viene a Nar. Nar dice que no tengo hambre. Dylan dice que si tienes hambre puedes comer. Nar, gracias. Acer lleva a Hassan a la piscina. Recuerdo el primer día que me trajiste a esta mansión. ¿Con qué esperanzas vine? Él dice, no dejaste en mi riqueza ni honra. El miedo a la muerte aparece en los ojos de Hassan. Señora Acer, pídale al ama de llaves que prepare la habitación de la señora Azade. La gran reunión llegará pronto, dice. En la habitación de Miran, Baran se dice a sí mismo que los días soleados están muy cerca. Dylan llega a Baran. Dice que hay una gran tristeza en sus ojos. Baran dice que no puede vivir su infancia. Obviamente tiene cargas pesadas, dice. La llegada de Dylan Miran será buena para todos nosotros. A usted. A mí. Hasta Nar. Baran y Dylan miran la huella de la mano de Miran. Dice que volveremos a pintar la habitación. Él dice, ¿te acuerdas de ese día? Dylan dice, lo olvidaré alguna vez. Dice que pintamos cada rincón con nuestras propias manos. Ponemos una parte de todos los miembros de nuestra familia en la habitación. Hay rastros de ellos en esta sala. Dice que le dejen crecer con su recuerdo. Te contamos lo que tenemos preparado para él. Dice que le dejemos ver lo que hicimos por él. Nar escucha su conversación. Cuando Dylan se da cuenta, se ocupa de Nar. Acer pregunta por Nar. Dice que quien busque a Berfin y Nar los encontrará en su habitación.
Acer dice que tomaste medicina. Lo siento, me dolía la cabeza, dice. Nar, ¿necesitas mi ayuda? Dylan responde que sí. Miran tiene tu edad. Se pregunta si la cama será pequeña. Nar se va a la cama. Él dice, mira, mis pies los tocan tanto como yo. Dylan dice, ¿qué te gustaría en tu habitación? Cuando llega Dylan Miran, juegas en su habitación. Nar dice que nunca tuvo un niño amigo. Dice espérame. Va a su habitación y toma el álbum. Cuando ve que Acer viene hacia Dylan, regresa a su habitación. Más tarde Nar le lleva el álbum a Dylan. Mira, Miran está aquí. Dice que cuando lo extrañas, lo miras mucho. Baran viene con jugo de frutas. Nar no quiere quitárselo. Cuando Dylan da, recibe. Baran lo mira para asegurarse de que así sea. Entonces Baran pregunta, ¿qué estás haciendo? Dylan dice que estamos viendo el álbum. Nar Miran dice en la 5ª página. Estoy esperando sus comentarios debajo de este vídeo. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.